¿Qué tal, queridos amigos? Resulta que cuando no hay cuerpos, no hay delitos que perseguir. Y por eso limpian rápido las escenas del crimen o de los crímenes. Porque de otra manera, pues tendríamos todos los días relatos verdaderamente de una dureza brutal, como los que recibo yo diariamente y que no quieren difundir por distintas razones muy ajenas a la civilidad política. Y muy ajena, por supuesto, a esa execrable TTTT, que me dicen por ahí que parecen más bien trapeadores. El trapeador de la presidencia, de la fiscalía, del Poder Judicial y del Congreso. Todo el gobierno involucrado en una mafia gigantesca que va creciendo y creciendo y creciendo a la vista de todos nosotros. Ya ayer comentábamos el tema de la barbarie que se desató en el Estadio Corregidora de Querétaro. Fíjense que he estado viendo algunas informaciones provenientes incluso de elementos que están ligados al fútbol y que se dieron cuenta de algunas de las tropelías que allí se hicieron. Me refiero fundamentalmente a David Faitelson, quien publicó, fue el primero en publicarlo, que el dueño del Estadio Corregidora y por lo tanto de los famosos Gallos Blancos de Querétaro, que fueron quienes, pues como anfitriones, tenían la responsabilidad de cuidar al público y no dar lugar a encuentros absurdos, violentos, entre los aficionados de un equipo y del otro, es decir, de Querétaro por un lado, y del Atlas de Guadalajara, el campeón actualmente. Por cierto, estuve en el Club Atlas no hace mucho tiempo y me di cuenta de la maravilla de sus instalaciones y de la calidad de sus ejecutivos, independientemente de cuáles sean las preferencias de cada quien en materia de fútbol. Yo no soy un apasionado del fútbol, pero me gusta verlo cuando vale la pena. Pero lo que no me gusta es que se le mienta a la gente. Es que se niegue que hubiese muertos en el Estadio Corregidora, porque desaparecieron a los que están muertos. ¿Y qué pasa entonces con las familias de los que no aparecieron o se los llevaron o están escondidos como cadáveres? ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaso tienen un tipo de acuerdo para que a cambio de alguna indemnización jugosa se callen la boca? Pasa, ¿eh? No estoy inventando nada, sucede. Pero lo grave es que todo esto confluye en torno del senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña, quien es morenista, que se jacta de invitar a los morenistas de alto rango a los encuentros de fútbol en su estadio Corregidora, que se inauguró, por cierto, en 1986 con motivo del Mundial de Fútbol en México, del segundo de los que organizó México. Y este estadio, pues fue célebre por algunas de las hazañas deportivas que se dieron ahí, aquel famoso partido de España contra Dinamarca, que dejó fuera a Dinamarca, que era la favorita para ganar el Mundial, pues con Emilio Butragueño encabezando la delantera española. Este fue uno de los partidos icónicos, pero hubo muchos otros, y además de conciertos de gran renombre, de gran relieve, que se han dado allí. Pero ahora cayó en manos del senador Espino de la Peña. ¿Y quién es este señor? Un senador que está colocado como consejero, y vuelve a salir la misma empresa, consejero en Pemex, consejero privado. O sea, un consejero que no puede ser llamado funcionario porque es un consejero, digamos, externo de Pemex, pero consejero al fin. Y es uno, por supuesto, de los responsables del cauce que ha tomado esta empresa paraestatal en los últimos tiempos. Pero además es aspirante al gobierno de Chihuahua, por Morena, naturalmente, que es el partido que quiere acaparar y que forma el eje de la nueva mafia del poder, de la que no quiere hablar Andrés Manuel, porque ya se le acabó el argumento, ya no puede hablar de la mafia del poder cuando él tiene una mayor.
¿Se han dado cuenta que ya no menciona la mafia del poder? Ahora sigue mencionando a los neoliberales, a los conservadores, a la derecha, a todos aquellos que no piensan igual que él o que no se arrodillan ante él, los coloca de inmediato en el círculo rojo, como llamaba Fox a sus contrincantes, como decía Fox de sus contrincantes, que debían permanecer en el círculo rojo, pero este no solamente los pone en el círculo rojo, sino que además los afrenta, los busca, trata de descalificarlos, de infamarlos, rompiendo las leyes, pasando encima de la Constitución, del artículo 6 sobre la libertad de expresión, del 16 que habla fundamentalmente de que nadie puede ser objeto de persecución revelando sus datos personales, como lo ha hecho descaradamente un presidente que cree que el mantener el poder le permite cualquier cosa y no se da cuenta de que él es un mandatario, el que obedece, no un mandante que es el que ordena. El mandante es el que forma la soberanía popular que representamos todos nosotros. Por eso es trágico lo que pasó en Querétaro, porque además se une a lo que pasó recientemente en Michoacán, en San José de Gracia, Michoacán, cuando después de un velorio fusilaron a 17 personas, limpiaron la escena descarada y abiertamente, y entonces este señor López Obrador, que dice que como presidente lo sabe todo, que todos los hechos que ocurren en el país, él tiene el primer lugar en la información antes de que aparezca en ningún otro lado. Entonces, supongo que fue él informado de lo que pasó en San José de Gracia y por supuesto que no da lugar, no ha lugar, como dicen los abogados, al hecho de que diga que como no encontraron los cuerpos de los fusilados, 17, pues no había crímenes que perseguir. Magnífico presidente. Al rato, pues por ejemplo, cuando se asesine a un periodista, como se han asesinado ya a 7, no 6, a 7 en lo que va de este año, pues simple y sencillamente desaparecen el cuerpo y ya no hay delito que perseguir. O bien con los muchachos de Ayotzinapa, los normalistas, como están desaparecidos, entonces cabe la duda de que por qué se está persiguiendo a supuestos autores de este hecho. No han aparecido los cadáveres. O sea, ya se enredó el presidente una vez más, porque no sabe manejar las cosas, porque está fuera de sí, porque está mal de sus neuronas cerebrales, está enfermo, no puede continuar manejando la presidencia de la República. No estoy molesto, solamente estoy apasionado, como siempre he sido, narrando las cosas que me parecen absurdas y que nos están alimentando bajo la manipulación colectiva. Sí hubo muertos en el Estadio Corregidora, sí hubo muertos en San José de Gracia, sí hay muertos constantemente todos los días como consecuencia de ejecuciones y enfrentamientos del crimen organizado, sobre todo porque se les ha dejado el terreno libre a los narcotraficantes. Por eso va el presidente tan seguido a Sinaloa, a Sonora, a los lugares en donde están concentradas las grandes células del narco. Y se les construye caminos por la sierra para que puedan pasar rápidamente con sus cargamentos non santos. Y por supuesto, con esto digo, pues, la alianza de los gobernadores de Morena, los nuevos gobernadores de Morena, es cada vez mucho, mucho, mucho más estrecha. Lo mismo en el caso de Sonora, con Alfonso Durazo Montaño, quien fuera secretario de Seguridad Pública al principio del gobierno de López Obrador y que lamentablemente no dio ningún resultado, que en el caso del pobre Rubén Rocha Moya, que es el gobernador de Sinaloa, que negoció perfectamente bien su llegada al poder gracias a que fue blindado Quirino Ordaz Coppel, su antecesor priista, con una embajada en España para que goce de la impunidad necesaria, así como también la exgobernadora de Sonora también tuvo que negociar la entrega de los controles electorales para que entre los narcos y el control estatal pudiera darse el arribo de Alfonso Durazo. A esto se prestó Claudia Pavlovich,
que lamentablemente no se parece nada a su madre, doña Alicia Arellano Tapia, que fue una de las 2 primeras senadoras que ingresó al Senado de la República hace ya algún tiempo, me parece que en la legislatura número 46, si la memoria no me falla. Pues bien, todo este enredo, todo este enrollo, tiene que ver porque se mata impunemente en México. Este es el meollo del asunto. Porque las autoridades no llegan. Yo no acuso a López Obrador de haber estado arreando a los golpeadores del Estadio Corregidora, como algún tonto puso por ahí. Porque también hay que contestarle a los tontos. No, yo acuso a las autoridades estatales, sobre todo a Mauricio Curi, que es el gobernador de Querétaro, de no haber enviado fuerza policíaca a un estadio que estaba lleno, repleto, con más de 40,000 personas, que es el cupo de este estadio singular y bellísimo. Son 2 joyas que tiene Querétaro, aparte de las tradicionales, coloniales, etcétera. El Estadio Corregidora y la Plaza de Toros Santa María, que algunos imbéciles, necios, ignorantes, pretenden tirar para hacer ahí un centro comercial más, es decir, apoyar al gran capital en contra de las mayores tradiciones del país. Este es el criterio, el falso criterio que se sigue para hacer las cosas en nuestro país. Y por ejemplo, hoy en la mañanera, ¿a quién se la dedica el presidente? Se la dedica a Belinda, la cantante, por problemas fiscales. Se la dedica a defender a Gert Manero. Dedicó tiempo de sobra a hablar de que en México la no violencia es fundamental, que por eso no hay policías en el estadio. Y yo pues solamente les digo que el sábado pasado en una plaza de toros allá en Apizaco me di cuenta de que los narcos con armas de alto calibre, armas largas, entraron a la plaza de toros para proteger a un sujeto y llevárselo en el momento, instantes antes de que se prendieran los fuegos artificiales, apagaron las luces de toda la plaza, la gente se puso nerviosa porque no estaba previsto tal acto y empezaron fuegos artificiales como si estuviéramos celebrando el Día de la Independencia, aunque en este caso, en el caso de Apizaco, era el aniversario de la ciudad. Pero nadie sabía que iba a ocurrir esto. Y ocurrió después del 6º toro, no se había terminado la corrida. Y esto significa que protegieron a alguien muy poderoso, los narcos que entraron con sus armas de alto calado para sacar a este personaje en medio del asombro del público. Pero, claro, dicen que no hay violencia en México. La hay por todas partes. Y por cierto, en Tlaxcala gobierna Morena, excepto en Apizaco. En Apizaco gobierna el PAN, como también en Querétaro gobierna el PAN. Entonces, al parecer, están haciendo todo lo posible para desprestigiar a los gobiernos que no son morenistas, aunque en el fondo las alianzas entre Morena y el PRI ya son grotescas. Y probablemente entre Morena y el PAN, porque muchos gobernadores, tanto del PRI como del PAN, en las elecciones del 2022, ya están blindándose, pidiendo embajadas a cambio de los controles electorales en sus respectivas entidades. Esto es rufianesco, por decirlo de alguna manera. Es algo que verdaderamente resulta grotesco y grosero. Pero así están las cosas en esta administración. Si seguimos con la mirada perdida y con los brazos cruzados, entonces seguirá el caos, seguirá la catástrofe, seguirá el dolor de los mexicanos que no pueden curar sus heridas ante la gravedad de las acciones del gobierno. Ya no tiene autoridad moral López Obrador, la perdió ya en el camino. Se le fue la historia a Andrés, ya la perdió. Lo que mejor podría hacer para vindicarse un poquito sería, claro, irse antes de que lo saquemos de Palacio Nacional.
Yo le recomiendo a Andrés Manuel que tenga un poco de buen juicio y si ya está cansado, como ya dijo, de la presidencia, se retire a tiempo, que es de sabios saberse retirar a tiempo. Por eso, Andrés Manuel, si ya no puedes hilar dos pensamientos, retírate. Vete, por favor. Es hora de que te vayas de Palacio Nacional. O bien, vamos a esperar al 10 de abril y a lo mejor te llevas una sorpresa. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con celo cobardía.